Si yo preguntara aquí en este auditorio si ustedes son familias que han tenido serias dificultades, yo sé que todos dirían que sí, porque toda familia tiene crisis, unos más que otros, pero hay crisis. Y sobre todo en esos primeros años, ¿cierto? En esos 2 primeros años de matrimonio, como que estábamos entre esa convivencia agridulce, por un lado la luna de miel, el encanto, el enamoramiento y todas estas cosas que se venían sintiendo y viviendo de novios. Pero también se hizo difícil porque eran dos mundos tan diferentes que se unían, ¿cierto? Y que teníamos que finalmente compaginar, ¿cierto? Para poder sobrevivir en una convivencia que resultara de bendición para cada uno de nosotros y posteriormente para nuestros hijos. Así que, mis queridos, como nosotros también tenemos problemas en casa, yo sé que la conclusión de este tema, mis abuelos, mis padres y yo, nos va a servir porque vamos a mirar cómo es que estas familias finalmente se pudieron reconciliar. O digamos, por lo menos dejar las cosas en unos muy buenos términos. Y lo primero que nosotros vamos a mirar entonces es un texto que está en Génesis capítulo 33. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió, esto es Jacob, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Después de 20 años aproximadamente, vuelven a encontrarse este par de hermanos que habían quedado tan mal en una enemistad, pero difícil. Todos recordemos que Esaú, el hermano mayor, había tomado la determinación de matar a su hermano por el robo que le hizo de la bendición, porque él se sentía, ¿cierto?, con el derecho. Y así anduvieron por mucho tiempo. Nosotros leímos el episodio cuando ellos finalmente se reconcilian, se amistan después de tanto tiempo. Pero déjenme decirles que a estas alturas ya no están ¿quiénes? ¿Quiénes no están? Ya no están sus papás, ya no está su padre Isaac ni su madre Rebeca, que fueron los que causaron en ellos esta separación. Y por qué no decirlo, este dolor tan grande, este drama que les tocó vivir. Porque cuando se vive en enemistad con alguien, la vida no es fácil para ninguno de los dos. Pasaron los años, papá y mamá ya no estaban, y qué alegría que ellos toman la determinación de empezar a solucionar ese conflicto de hermanos. Y lo primero que nosotros estamos aprendiendo en esta mañana aquí es que para resolver los problemas de la familia no nos queda otro camino sino la del
perdón, o mejor, la reconciliación. Pero la reconciliación se da con un acto de perdón. Todos sabemos que perdonar es la mejor bendición, es lo mejor para sanar los corazones heridos. Pero todos sabemos aquí también que es un paso difícil que nos cuesta dar en la vida, porque se antepone el orgullo, se antepone la terquedad y muchos sentimientos y emociones que no van a querer que nosotros nos reconciliemos. Pero aparte de eso, el adversario también quiere el conflicto, quiere que nosotros permanezcamos en conflicto porque él sabe que está ganando terreno en nuestro corazón. Tendríamos que preguntarnos qué pasó en estos dos hermanos, qué los motivó a los dos de poder dar ese paso de valientes, porque es un paso de valientes el perdón. Vamos a mirar un poquito qué pasó con Jacob. Recuerden que en ese proceso, cuando Jacob sale de las tierras del tío Labán, ya con su esposa, con sus hijos, con las siervas de sus dos esposas de Lea y Rebeca, él va con un solo propósito. Él va a reencontrarse con con su hermano. Y él va con el propósito de buscar arreglarse, de buscar que se selle ese conflicto, porque les ha hecho muchísimo daño. Entonces, él va determinado a eso. Pero antes de eso, él se siente que no está preparado. Y entonces él reparte a la familia y los va mandando progresivamente. Primero manda una serie de presentes, de regalos para su hermano. Y enseguida él organiza a su familia, su campamento, unos adelante, otros atrás. Y él se queda solo antes de pasar el río. Pero ¿sabe para qué se quedó él solo? Para encontrarse con él mismo y con Dios. Él decía, a pesar que han pasado 20 años de toda esta crisis, pero hasta aquí todavía me está resultando difícil. Todavía no estoy preparado. Todavía no me siento capaz para ir a inclinarme ante mi hermano mayor y pedirle perdón. Por eso el relato bíblico nos dice que Jacob tuvo una lucha con un varón. Leyendo ese texto dice que tuvo una lucha con el ángel del Señor y que estuvo peleando toda la noche y finalmente dice que Jacob venció. ¿Podrá un hombre vencer a un ángel? ¿Podrá un hombre vencer a Dios? Pero la Biblia dice eso. Y entonces tenemos que comprender realmente qué fue lo que pasó. No sé si fue un enfrentamiento físico de Jacob con el ángel. El texto dice que al rayar el alba, el ángel le dice a Jacob, suéltame porque ya amanece. Y Jacob dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Esta mañana decía Iván en la prédica, Jacob ya no necesitaba más bendición porque él venía con una familia súper numerosa, tenía muchas riquezas porque él se vino de Paradán con muchas riquezas. Era un hombre acaudalado, no necesitaba una bendición económica, pero sin embargo le estaba diciendo al Señor, por favor, yo no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas. ¿Cuál era la bendición? ¿De qué tipo de bendición estaba hablando Jacob a Dios?
le estaba diciendo: Señor, dame el valor, la humildad suficiente para que yo pueda reconocer que fallé, que yo usurpé la bendición de mi hermano, que le hice un terrible daño. Y Señor Dios mío, dame esa fuerza, esa capacidad, ese impulso para que yo lo pueda hacer. Entonces, la batalla de Jacob más bien fue para vencer su carácter, pero él no podía en sus fuerzas, por eso quiso estar a solas con Dios. Mira, cuando la Biblia dice que Jacob venció a Dios, lo que está diciendo es que Dios dio la victoria sobre su débil carácter. ¿Estamos claros, mis hermanos? Yo sé que nosotros tenemos que reconciliarnos. Creo que aquí no hay nadie que pueda decir: yo no le debo nada a nadie. Creo que hay hijos que tienen que perdonar a sus padres. A ese padre que estuvo ausente, que ha estado ausente. Creo que aquí hay hermanos que se tienen que perdonar. ¿Usted sí sabía que hay hermanos que le vuelan la pareja al hermano? Yo he conocido casos de que hay niñas que le quitan el novio a la hermana, o hombres, hermanos, que hacen lo mismo. Hay hermanos que se odian porque se sienten que son rechazados de sus padres y que ese hermano es el preferido, es el favorito. Hay rivalidades entre hermanos y eso no nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, y mucho menos nos ayuda a avanzar en el reino de Dios. Esos, digamos, rencores, esos odios enconados nos privan de crecer como seres humanos, como personas y como hijos de Dios. Y mis queridos, este texto nos está mostrando que solamente a través del perdón lo podemos hacer. No hay otro camino. Mire, ¿quién estaría más enojado entre Jacob y Esaú? ¿Cierto? ¿Quién estaba más herido? Haciendo justicia, ¿quién fue el más mala clase de los dos? Jacob, ¿cierto? Pero miremos el relato. Mientras Jacob estaba luchando, es decir, rogando, suplicándole a Dios que lo convirtiera en otra persona, que lo transformara, que le quitara ese carácter. Y después de que tuvo esa lucha, el ángel le cambió el nombre a Jacob. Le dijo: ya no te llamarás Jacob, que significa engañador, usurpador, suplantador. Le dijo: ahora te llamarás Israel, que quiere decir el que gobierna con Dios. O sea, mire, si nosotros no permitimos que Dios rompa esa naturaleza pecaminosa, difícil nos va a quedar perdonar. Nos va a costar mucho. Así que aquí está Jacob ya transformado cuando él regresa nuevamente, determinado a encontrarse con Esaú. Pero miremos lo que dice el texto que nosotros leímos, porque ¿quién corrió a quién? Verso 4: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. ¿Quién tomó la iniciativa? El más herido, el más lastimado, el que había llevado la peor parte. ¿No le parece maravilloso la actitud, la decisión y el carácter de Esaú? El ofendido. ¿Quién debía de humillarse? Jacob.
pero él corrió y lo abrazó. Y con eso estaba diciéndole: hermano, te perdono, no me debes nada. Me robaste la bendición. Me condenaste a vivir separado de mis padres. Nos privamos de compartir muchas celebraciones, pero hoy te perdono. Claro, la misma parte había hecho también Jacob, porque dice que se humilló 7 veces, se inclinó ante su hermano mayor. Entonces, para que haya una reconciliación, escuchen, cada uno de nosotros tenemos que tomar la determinación de perdonar al otro. Un consejo, nunca se les olvide este consejo que les voy a dar a ustedes. Miren, mis queridos, el perdón debe ser muy práctico. Usted se imagina qué pasaría en una relación de pareja donde el uno tuviera el valor y decirle al otro: mi amor, el único culpable aquí soy yo. Que tú llegues a casa frente a un problema que se suscitó en la mañana y llegues a la tarde y le digas a tu pareja: mi amor, aquí el único culpable soy yo. Y que esa persona a la cual se le está hablando eso, ella diga: no, mi amor, ¿cómo se le ocurre? La única culpable soy yo. Esto no es un ideal, esto no es un sueño. ¿Qué tal si a partir de hoy usted asume esa actitud y dice eso: aquí el único culpable o la única culpable soy yo? Como esposos, como hermanos, como padres, como hijos. Mira, mis queriditos, ¿se arreglarían los problemas? ¿Se separarían las familias? No. ¿Sufrirían los hijos? ¿Habría rencores y distanciamientos entre ellos? No. Con esa palabra, con esa frase clave, se subsanarían todos los problemas de familia. Eso fue lo que estos dos hermanos hicieron. Cuando Jacob dijo: hermano, perdóname, fui un canalla, perdóname, sé que no merezco tu perdón, pero por favor. ¿Y qué dijo Esaú? No, mijito, si aquí el único culpable soy yo, tranquilo, no me debes nada. A partir de ahí, ellos rompieron ese muro que los distanciaba. Y la Biblia no nos dice, pero es claro que ellos tuvieron encuentros como familia. Hay otro ejemplo del perdón. Entonces, ¿cómo superar las crisis de la familia? Primero, a través de la reconciliación, el perdón. Estamos en ese punto. Ahora miremos también cómo José se reconcilia con sus hermanos. Vamos a ir al capítulo 45. ¿Quién es José? José es hijo de Jacob. Entonces, ¿quién era el abuelo? Abraham. ¿Quién era el padre? Isaac. ¿Quién soy yo en el ejemplo? Mis abuelos, mis padres y yo. Ahora es Jacob. Estamos con el yo, con Jacob. Jacob tiene muchos hijos, tiene 12 hijos. Y uno de ellos es José. José es un hijo que él tiene ya en años avanzados con la mujer que él amaba. De las dos que tuvo, de Lea y de Raquel, ¿a cuál amaba más? Todos sabemos que amaba más a Raquel. Raquel no le dio tantos hijos, pero
como ella era la dueña del aviso de su corazón, entonces los hijos que ella le dio, para él los recibió con mucho beneplácito y él rindió el corazón hacia ellos. ¿Eso estuvo bien, mis queridos? Por supuesto que no. Entonces, antes de nosotros ir a mirar la reconciliación que se dio entre los hermanos de José, tenemos que mirar luego qué fue lo que pasó con José. Y lo primero que tenemos que mirar es que si nosotros vemos capítulo 37, vayamos un momentico a capítulo 37 de Génesis, entre los versos 1 al 4 encontramos lo siguiente. Habitó Jacob en la casa donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, muy bien. A José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Notan cómo esa maldición que viene desde Abraham se está repitiendo en el yo Jacob? Porque Jacob, ni Isaac cortó la maldición, ni la cortó Jacob, porque aún se evidencia el favoritismo. 12 hijos tenía Jacob y encontramos que amaba a uno más que a todos, y ese era José. Claro, pues es que también José daba motivos para que los otros lo odiaran, porque era el lambón de la familia. Porque en toda familia que se respete hay hijos lambones, ¿cierto? Hay unos que son bien comunicativos. Eso se da en toda familia. Y eso ya los hace de por sí odiosos. Aparte de eso, para José era la mejor ropa, era el niño de la casa, era la niña de los ojos de Jacob. Y esto, claro, produjo mucha rabia, mucho odio de todos sus hermanos hacia José. Y ellos diseñaron un plan, lo querían también matar. ¿Cómo le parece? Ellos acordaron un día que Jacob mandó a José a ver a sus hermanos y lo vieron venir, y entonces uno de ellos dijo: mire, a mí me cae ese muchachito tan gordo, es tan engreído, nos ha robado el amor de los padres, que mire, ¿por qué no lo matamos? Y los otros dijeron: hola, sí. Pero uno dijo: no. El mayor dijo: no nos untemos las manos de sangre, más bien tirémoslo por allá a un hueco de esos donde se hacen los pozos de agua, tirémoslo allá. Y bueno, hicieron el plan, finalmente lo lanzaron allá, cogieron la túnica y mataron un cordero, y con ella tiñeron las ropas para decirle al papá que a su hijo lo había matado una fiera y se lo había comido. Y eso creyó el papá, y así lo vivió por mucho tiempo, llevando un luto y un dolor profundo por la pérdida de su hijo. Pero el relato nos dice que José fue vendido finalmente a una caravana de ismaelitas y llevado a Egipto, y fue vendido a Potifar, el general del ejército de los egipcios. Y todos ustedes conocen la historia, que después de un proceso largo, José es puesto en todo el imperio egipcio como el segundo hombre al mando, después de ¿quién? Del faraón. Estando en ese privilegio y estando en esa posición, hay una hambre en la tierra de Canaán donde vivía Jacob con sus hijos,
muy grande, ellos se vieron en la necesidad de venir a Egipto a comprar víveres y granos para poderse sostener en esos 7 años de hambruna que se desató en la tierra. Y en ese proceso llegan los hermanos de José, y después de, imagínense, un montonón de años, José se da cuenta que esos hebreos son sus hermanos. Ahí sucede un montón de cosas. José no quiso rebelarse en un primer momento, puso a sus hermanos a prueba. ¿Qué tanto había cambiado el corazón de ellos si seguían igual o peor? Y entonces llega un momento en que definitivamente ya José no puede soportar más la emoción y el anhelo de querer hablar con ellos. Y entonces en el capítulo 45, en los versos 1 al 4, vamos a leer. Esto que dice, no podía ya José, es cuando él los reúne ya como en el segundo viaje que ellos hacen a Egipto, después de unos meses, yo creo que ya casi un año, los reúne en el palacio de él y manda a sus servidores que hagan un banquete para sus hermanos. Pero los hermanos a esta altura que están en el banquete no saben absolutamente nada de José. Y mire lo que dice, aquí está hablando José. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y miremos por ahí mismo el verso 14 y 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Es importante que usted mire esto. ¿Qué hizo José? ¿Quién era el ofendido? ¿Quién fue el maltratado por sus hermanos? ¿No le parece que en Esaú pasa igual? ¿Qué mensaje nos está trayendo esto? Pues el mismo pensamiento que está en el Evangelio. Dice: perdónese las ofensas de unos a otros. Yo no tengo que esperar que el que me ofendió venga a mí en el lenguaje de Jesús y en el lenguaje de los patriarcas. Mira, quien debe correr a pedir perdón es ¿quién? Dígalo duro: el ofendido. El ofendido es la persona que resultó dañada, que resultó lastimada. Ahí vemos a José. Si había motivos para José blindar su corazón y cargar un odio hacia sus hermanos, era él. Lo privaron de su padre, lo condenaron a vivir como esclavo un tiempo. ¿Sabe cuántos años duró José en la cárcel? 2 años. 2 años. A José le tocó vivir una vida a cuadritos que se le hicieron sus hermanos, pero ahí estaba él perdonándolos, abrazándolos y llorando con ellos.
Dos cosas importantes hemos hablado hasta aquí. Si nosotros queremos resolver los problemas de familia, lo primero que tenemos que hacer es venir a Dios como lo hizo Jacob. Tener un lugar donde encontrarnos con Dios. Para Jacob ese lugar se llamó Peniel. Hay que tener un Peniel en nuestra vida. O sea, un momento de estar a solas con Dios, donde yo reconozco que soy orgulloso, que soy arrogante, que soy altivo, que soy terco, que soy malmodado, que soy lenguilargo y todos los defectos que sabemos que tenemos, porque usted sabe que tiene dificultades en la convivencia y tenemos que ir al Señor para decirle: Señor, cámbianos, transfórmanos, moldea mi vida. Ese es el primer paso. El segundo paso es ir a la persona que me ofendió. Ir a la persona que me ofendió. No me respondan esta pregunta. Yo sé que usted está muy pensativo y está muy reflexivo en esto, porque adentro como que hay algo que nos dice: nunca lo haré, porque el culpable de mi dolor y de mis heridas es él, es ella, no yo. Si ese es nuestro pensamiento y si no tomamos la decisión de actuar, es decir, de ir como hizo Jacob después que fue cambiado su corazón, no hemos hecho nada. Y significa que no tuvimos ningún Peniel real, que fue algo para suavizar mi herida, no más. Entonces, primero, ese encuentro con Dios que realmente me cambie mi corazón. Segundo, tener esa actitud de la reconciliación. Gracias al Señor, las heridas que dejaron los padres con los hijos o a los hijos se superó. Esas familias patriarcales que fueron disfuncionales, a través del perdón, esos hijos lastimados, heridos, se reconciliaron. ¿Cómo entonces lograr subsanar el favoritismo entre los hijos? ¿Cómo hacerlo? Lo vamos a ver con lo que hizo Jacob ya en sus años avanzados. Miremos lo que dice el capítulo 48. Capítulo 48 de Génesis. Y vamos a leer del 8 al 20. Del 8 al 20. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel, que es Jacob, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas, esto es su regazo, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a la izquierda,
y a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos de adrede, o esto es, de a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mi padre Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: así, padre mío, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Qué cuadro tan bonito. Hagamos cuenta. Manasés y Efraín, ¿quiénes son? ¿Los hijos de quién? De José. José se casó con una hija de una sacerdotisa egipcia que se llamaba Asenat. Pero algo tan bonito, tan importante es ver cómo Dios le promete a Abraham bendecir a su descendencia. Ahora, ¿qué son para Abraham los hijos de José? ¿Nietos? Hagamos cuenta, Abraham tiene a Isaac. Entonces Jacob, ¿qué viene a ser de Abraham? Nieto. Jacob tiene a José, bisnieto, y los hijos de José, tataranietos. Mira cómo esa promesa del Señor va cumpliéndose tal como Él se la habló a Abraham. ¿Qué es lo que pasa? Llega José con sus dos hijos. ¿Quién es el mayor? Manasés es el mayor, ¿cierto? Si continuamos la línea, quien debía de haber sido bendecido primero era ¿quién? Manasés y luego Efraín. Pero si miramos cómo fue el proceder de estas familias patriarcales, notamos que el patrón se sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque ¿a quién quiere más José? ¿A quién quiere más? A Manasés, porque es el mayor. Esta mañana Iván nos decía que hay una tendencia de los papás a amar al hijo mayor y al hijo menor. Y los del medio como que quedan ahí, como que ellos, ¿será que sí o será que no? Lo siento por los que somos intermedios, tranquilos, a mí también me tocó. Sí. Entonces, mis queridos, mira lo que hace Jacob. Escuchen, porque aquí está la clave. Jacob decide romper con esa maldición de los hijos predilectos, porque para José era su hijo preferido Manasés.
Y entonces Él los acomoda de tal manera que la diestra, que es con la que se bendice, caiga sobre la vida de Manasés. Jacob a esta hora ya está un poco sin vista, ya es prácticamente él no ve. Y entonces José acomoda intencionalmente a Manasés aquí, para que le quede a la derecha de su padre. Y a Efraín lo coloca acá a la izquierda. A José le importa que su hijo reciba mayor bendición. Es el mayor, es el que yo amo. Y pues que también me bendiga Efraín para que no le vaya mal en la vida, pero yo quiero que el que se lleve el premio mayor sea él. ¿Y sabe qué hizo Jacob intencionalmente? Él hizo esto. ¿Sí ve? La mano derecha está sobre ¿quién? Sobre Efraín. Y la mano izquierda está sobre Manasés. Y él oró. Y cuando cuando José se da cuenta, él se enoja con el papá, una rabia santa, porque en ese momento están en culto, están en bendición, ¿cierto? Y entonces le dice: papito, así no es. Yo entiendo que su merced no ve, pero no, su merced está mal. Y él intentó quitar las manos y volverlas así como él quería. ¿Y qué le dice Jacob? No, así no es. Dijo: yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero es esa manera como actuamos anteriormente, rompimos como papás el corazón de nuestros hijos y generamos división. Y yo quiero que esto se termine en esta generación. No va más la preferencia. Cuando él dice yo lo sé, él dice: tu hijo Manasés será grande, porque yo también lo bendijo. Es decir, que les dio bendición a todos. ¿Ustedes no aplauden al Señor Dios de los cielos? Jacob corta con esa maldición. Él dice: no, para que de ahí en adelante no se copie ese mal proceder. Papitos, no importa si es el mayor o es el menor o es el de en medio que no nos fue tan bien, ¿cierto? Bendígalos a todos, a todos. Papás, mamás, bendigan a sus hijos, a todos. Si usted le compra zapatillas Nike al mayor, cómprale al menor y también cómprale a los intermedios. Por favor, no abra huecos en su familia. Si una colombina para todos. No me digan, pastor, pero es que con esta crisis apenas pude comprar 2 colombinitas. ¿Qué haría usted con esas 2 colombinitas? Aquí podría usted hacer una cosa: o partirlas y darles a cada uno el bocadito, o para evitar problemas entonces llama a su esposa y se la comen los 2. Sí, pero no causemos catástrofes. Si ven, mis queridos, Jacob dijo: si hay para Manasés, también hay para Efraín. Si hay para Efraín, habrá para Manasés. ¿Y sabe qué pasó? Que José recibió doble porción de la herencia de tierra cuando se repartió ya en manos de Josué. Porque recibió Josué y los 2 hijos que Jacob bendijo, es decir, a Manasés y a Efraín, recibieron tierras también. Hubo para todos y todos quedaron felices y comieron
felices. No, pero comieron leche y miel porque fueron a la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero sí hubo un privilegio para Efraín, pero sano. Siempre que se habla en las tribus del norte, se habla de Efraín. Y muchas veces para referirse al pueblo de Israel se refieren a Efraín. Porque lo que Dios habla se cumple. Y lo más bonito aquí, con esto termino, es, papitos, mire, yo quedo totalmente contento. Si ustedes no se les quedó nada de lo que hemos dicho hasta aquí, pero váyanse con esto para su casa. La oración de ustedes como papás sobre sus hijos es totalmente determinante para el mañana de sus hijos. Como yo sé que ustedes quieren tener hijos prósperos, bendecidos, como ustedes quieren tener hijos que sean hijos de Dios, que sean hombres y mujeres de bendición en esta tierra. Mira, no se canse de orar por ellos, porque la oración de los padres por sus hijos llega a la presencia del Señor y mueve la mano de Dios a favor de ellos. Amén. Bendígalos. Tome esa bonita costumbre de bendecirlos. Coloque la mano sobre sus hijos, no importa la edad que tengan, y bendígalos. No me diga usted: ay, pastor, es que yo casi no voy a la iglesia, yo por ahí a veces tengo mis pecados por ahí. Pues arréglate con Dios, pero bendiga a tus hijos, porque la palabra que tú profieres sobre sus hijos se cumple. Amén. Y usted tendrá hijos bendecidos, y yo les aseguro que ellos no verán la ruina. Yo les aseguro que ellos estarán encima y no debajo. Yo les aseguro que ellos prestarán antes que pedir prestado. Yo les aseguro que ellos se enfermarán, pero se sanarán, y que morirá en buena vejez. Amén, mis hermanos. Y si yo les estoy diciendo de la palabra poderosa cuando yo bendigo a mis hijos, también hay que decir que la palabra con la cual muchas veces maldices a tus hijos, es decir, cuando no mides tu vocabulario para referirte a tus hijos, también los sepulta en la más grande de las penumbras y los condena, mis queridos, a que lleven vidas fracasadas. Así que mucho cuidadito con la manera como te expresas de tus hijos, porque a veces somos ligeros en juzgarlos, somos ligeros en hablar de ellos por los errores, por los defectos, por las falencias que ellos tienen. Mira a tus hijos por encima de las flaquezas de ellos, como nos mira el Señor a nosotros. Téngales paciencia. Acompáñalos en el proceso de la vida. Ellos no tienen los años ni la experiencia que tú tienes. No les puedes pedir que piensen como tú, que actúen como tú. Ellos tienen derecho a equivocarse en la vida. ¿Estamos claros, mis hermanos? Pero siempre muéstreles el camino. Siempre con el amor, con la comprensión, llévalos al Señor para que ellos caminen con Dios. Yo soy feliz viendo que aquí en este auditorio hay muchos jóvenes lindos, queridos, enamorados de Dios. Aquí hay un ramillete de jóvenes que fueron al encuentro y que están amando a Dios. Papitos de estos muchachos, denle gracias a Dios por ellos, inspírelos, motívelos, bendígalos. Hoy terminamos este estudio, mis abuelos, mis padres y yo, porque ya encontramos una solución para resolver los conflictos. Tendrás que ir a la presencia del Señor. Si te está costando mucho,
reconciliarte con aquella persona que un día te ofendió. No esperes que como ofendido el ofensor venga a ti. Tú que eres el ofendido, corre a tu ofensor. Yo no sé si tú vas a ser como Jacob con Esaú o como José con sus hermanos. Pero si nosotros estábamos diciendo que fueron familias disfuncionales, llenos de errores, también hay que mirar esa parte noble, generosa que tuvieron estos hermanos para reconciliarse con su ofensor. Aprendamos de esa valentía de Esaú y de José, los ofendidos perdonando a sus ofensores. ¿A quién tienes usted que perdonar hoy? ¿A quién tenemos que perdonar hoy? ¿A quién? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Por quién tenemos que empezar a orar? Porque me quiero reconciliar. ¿Por quién tenemos que empezar a orar? Dímelo tú. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob en Peniel? Estar a solas con Dios. Quien tiene que orar para la reconciliación eres tú, soy yo. Para que el Señor me despoje de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda prepotencia, de toda altivez, y me dé un espíritu noble y humilde para poder acercarme y decirle: ¿sabes qué? Hoy saldo la deuda que tengo contigo. No me debes nada. Hoy dejo de odiarte, de repudiarte. Hoy decido que eres mi hermana, que eres mi hermano, que eres mi esposo, que eres mi esposa, que eres mi compañero, mi compañera de trabajo. Hoy decido no cargar más con este dolor. Hoy decido sacar la espada que está partiendo mi corazón. Hoy decido servir a Dios. Si usted tiene deudas, si tiene rencores, odios, heridas que te causaron algunas personas, es el momento de tomar esa decisión. Bendito sea Dios por lo que hizo Esaú y Jacob. Bendito sea Dios por lo que hizo José con sus hermanos. En el capítulo, creo que es en el último capítulo de Génesis, nos muestra que los hermanos de José se reunieron y honraron a su hermano José. Se arrodillaron y le pidieron perdón. Yo no sé por qué siempre que yo leo esto no puedo detener mi emoción, mis lágrimas. Porque una cosa es leerlo así nomás, pero una cosa bien distinta es poder tener empatía con José y con sus hermanos. Mis amados, esas lágrimas de José que no podía contener, era una catarsis que él estaba haciendo. Él estaba sacando su rabia, su decepción, su dolor, su luto, su amargura, tanto que genera una crisis, un rompimiento de una relación. Jacob y Esaú se perdonaron, pero cada uno siguió su camino. Reconciliarse no significa pedir perdón, dar perdón no significa tal vez
restablecer una relación. Es tener un punto de encuentro con aquel que me ofendió, sanar nuestros corazones para ser libres y dejar que la persona siga su camino y yo sigo su camino. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que se quita una carga y que somos como un ave que se le ha abierto una jaula para ser libres. Porque el perdón es liberador.